Yo sí pongo el cronómetro porque no quiero realmente pasarme, pero bien. Isabel tuvo que ausentarse porque no estaba bien realmente. Cuando ella me vio bien a mí, ella cayó. Así que oración por ella también para que se recupere. Es diabética y eso a veces complica otras cuestiones. Pero realmente es un gusto para nosotros estar compartiendo la palabra de Dios aquí en este lugar. Seguimos, como digo, con Esdras. Ya me fijé más o menos hasta dónde quiero llegar, así que vamos a ver cómo estamos. Tal vez podemos apagar como hicimos, no sé cuál es la llave. El zapato. Ahí, bien. La ubicación histórica. A mí me gusta ubicar siempre la narración bíblica en el contexto en el cual está, el contexto histórico. La Biblia a veces no menciona todos los eventos históricos, profanos, digamos así, y por otra, como contrapartida, la historia de los hombres no menciona la Biblia. Así que nosotros tenemos que juntar esas dos cosas, porque todo esto sucede en un contexto, no es que está en el aire esto. Y eso ayuda por lo menos a mí me ayuda mucho y esperemos que también a ustedes. La ubicación histórica. Todos los eventos narrados de Esdras suceden en el imperio persa, imperio medo-persa, no es medio persa, medos eran un pueblo y los persas eran otros. Los medos eran más numerosos, pero los persas fueron más hábiles, eran más pocos, menos lugar, vamos a ver el territorio que ocupaban, y ellos logran hacer una coalición con los medos, que eran más numerosos y tenían un gran ejército. Así que lo que estamos viendo a nivel mundial en ese entonces es una coalición, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a que el mundo esté dividido en dos partes. Los que tenemos un poco de años acá sabemos que hubo enfrentamientos muy grandes entre Oriente y Occidente, especialmente la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro, lo que se llamó la Guerra Fría. Estoy hablando a gente que tiene más de varios años. Después eso colapsó la Unión Soviética y quedó un solo poder que era Estados Unidos. Pero hoy la jugada está cambiando. Otra vez estamos frente a distintas potencias, en particular China, que se agarra ahora ¿con quién? Con Estados Unidos. ¿Tá? Entonces, como quedó en la sombra la Unión Europea, hace acuerdo con el Mercosur para armar todo un paquete. Lean los diarios, estemos informados, se empezó a armar toda una cosa muy que no sé dónde va a parar, pero Apocalipsis dice dónde va a parar todo eso, pero de coaliciones, otra vez. Pero no me quiero extender en este tema, pero lo que tenemos entonces, como digo, medos y persas, ¿se entiende eso? Los grandes enemigos de los medos persas fueron los griegos, los grandes enemigos. Y la historia de ese conflicto está metida aquí, que la vamos a ir viendo de a poco, para que todos podamos digerir ese tipo de cosas. Pero es el imperio persa. Vamos a mirar entonces, con la ayuda de un mapa, justamente cómo estaba distribuido todo eso. Así que, si prestan atención, ahí lo que tenemos es todo un área muy extensa. Aquí tenemos el norte de África, está Italia, esto es lo que es Grecia, después esto es el país hoy llamado Turquía, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento se llama Asia Menor, que es todo el recorrido que hizo Pablo, el apóstol Pablo, recorre toda Turquía. Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Después acá tenemos Arabia y otros lugares. Esto es parte de la Unión Soviética ahora, o de Rusia inclusive. Pero nos concentramos entonces acá. Y acá tenemos entonces las distintas etapas y vamos a ir mirando. El núcleo central persa
como ven, es un sector bastante pequeño. Pueden ver todos estos, ¿sí? Muy bien. Y ahí está la capital más antigua de Persia, que es Ecbatana, ¿sí? Después, fíjense ahora, Ciro el Grande, lo que conquistó, ¿sí? Ciro el Grande es el que comienza ya nuestra historia. Ciro el Grande. Él es el que conquista Babilonia. ¿Se acuerda que Daniel con Belsasar, ¿sí? Cae Babilonia y entonces ocupa ese lugar los medo-persas a través de Ciro, aunque Daniel lo llama Darío. No voy a entrar en la disquisición de esa, pero efectivamente es el imperio persa que lo conquista y hace esta enorme extensión de tierra. Llegan, por eso ellos entran en conflicto con Grecia, no llegan hasta Grecia, y acá llegan hasta la India, ¿sí? Es un enorme imperio, por eso se llama Ciro el Grande, y él tiene políticas muy particulares que las vamos a ver ahora. Después de Ciro viene Cambises, que también figura aquí en es el naranja que está ahí. Duran muy poco tiempo, pero lo que él hace es vincular Egipto al imperio ya existente. Así que tenemos 3 niveles de imperio. El núcleo central, esto mayormente son los medos, ¿sí? Después toda esta enorme área que conquista Ciro el Grande, y Cambises agrega esto. Pero después el que lo sucede, que es Darío, toma toda la frontera, dejando entonces un área muy extensa de lo que se llamaba realmente el imperio persa. Este imperio toma todo lo que ha dejado Babilonia y los otros pueblos que están alrededor. Y ahora vamos a ir justamente a qué dejó Nabucodonosor. Nabucodonosor, como ustedes saben, destruyó todo, ¿sí? Que ahí es Daniel, que apenas tenía 15 años en ese entonces, es llevado cautivo a Babilonia. Pero la destrucción que se hace de Jerusalén es total, es espantosa. Nos cuesta a nosotros entender lo que fue realmente esa destrucción. Y para ello, la maqueta no es muy grande, pero espero que los ojos de ustedes lo vean. Ya lo miré muy rápidamente y reitero, ciudad de David, ¿sí? Lo primero que se conquistó, el general de David, era la ciudad de los jebuseos, ¿se acuerdan? ¿Sí? La conquistaron. Él construye su palacio. ¿Lo pueden ver a esto? ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? El reinado de él es hasta acá. Después viene Salomón. Y como digo, le dejó todos los recursos David a Salomón. Y él construye el templo. Pero no solo el templo, sino que construye todo este sector aquí, donde está el altar del sacrificio. Y también agrega su palacio. Él tarda 7 años en construir el templo, 14 en hacer el palacio. Pero primero hizo el templo, ¿no? Después hizo su palacio. Y esto quedó entonces como una zona que se llama Ofel, hasta el día de hoy. Y ahí estaba toda la administración del imperio, porque fue un imperio salomónico, porque tenía grandes extensiones de tierra. Eso, después aquí se amplió, que no lo tengo hecho porque si no tendría que ser demasiado grande. Cuando cae Samaria, o sea, cuando cae Israel, invadida por los asirios, muchos de ellos vienen ¿a dónde? A Jerusalén. Y esta se extiende, y se extiende un sector así, si tuvieron que hacer la maqueta, es más que el doble del tamaño de esto. Miles vinieron.
De allí que podemos deducir, en realidad, que no es que tanto se perdieron las 10 tribus, porque estaban al norte. Muchos de ellos vinieron a Jerusalén. Inclusive los levitas, todos vinieron, los sacerdotes, todos vinieron, pero de todas las tribus vinieron a vivir en Jerusalén, porque era la ciudad que no podía destruirse. Ellos estaban confiados en que la ciudad permanecería. Pero Dios mira el corazón, no las ciudades. El corazón de Judá se fue tras las imágenes. Y la historia de los reyes de Judá es una de cal y una de arena. O sea, era uno bueno y 2 malos, 5 malos, ¿no? Y los buenos no pudieron alterar la situación. Y los profetas dijeron, yo lo voy a destruir. Y van a aprender lo que es servir a otro y no a mí. No, confiados en muros, confiados en fortalezas. ¿Saben qué fue lo último que se destruyó de Jerusalén? Los muros. ¿Dónde empezó la destrucción? 20 años después de inaugurado el templo. Vino Sisac a conquistar a Jerusalén. Sisac era el faraón de Egipto. ¿Y qué pedía él? Un buen soborno. Oro y plata. Si ustedes me pagan, yo los dejo. Esa historia ya la conocemos, ¿no es cierto? Lo que llamamos aquí en argentino las coimas, ¿no? Pero, ¿de dónde sacaron todo el oro? El templo de Salomón. Pero no estamos hablando de 2 gramos de oro, estamos hablando de toneladas de oro. Entonces, ¿dónde empezaron a perder ellos? Perdieron sus tesoros privados, escondidos. Y Nabucodonosor, años después, destruye los muros. De nada sirven muros, queridos hermanos y hermanas. Lo que hay que guardar es ¿qué? Corazón. El tesoro que está en el corazón. Ahí comienza. Lo que después fue la destrucción. No quedó nada. Esto es Jerusalén, después de Nabucodonosor. Y Dios había dicho que los iba a castigar, los castigó. Y Dios dijo que Nabucodonosor era su siervo para ir a castigarlo. Y lo hizo. A tal punto destruyeron que ni los cimientos quedaron. Ni los cimientos. Del altar ni hablemos, pero los del muro eran unas piedras impresionantes. ¿Por qué sacaron los cimientos? Los sacaron los soldados babilonios. Porque al quemarse el templo, porque lo incendiaron, todo el oro que estaba dentro, lo que había quedado, se metió dentro de los cimientos. Se metió. Entonces los soldados sabían que había oro ahí adentro. ¿Qué hicieron? Sacaron las enormes piedras, se llevaron el oro. Por eso ni los cimientos quedaron. Y cuando vemos la reconstrucción después, ahora vamos a mirar, reconstruyeron primero el altar y después dice, ni siquiera los cimientos se habían reconstruido. Eso vamos a hablar después. Pero tal fue la destrucción. Y eso duró años. Un silencio sepulcral se apodera de Jerusalén. La ciudad que nunca iba a caer. Me quiero, nunca confiemos en apariencias, en muros. Nada de eso sirve. Los jóvenes decimos, se ponen careta. ¿No? Se ponga careta de creyente. Sea un creyente. Eso yo descubrí, fue otro de mis elementos que descubrí en mi vuelta al Señor. ¿Cuántos tenían careta? ¿Qué está en el corazón del hombre?
Eso es lo que vale. Y ojalá Dios nos ayude que estos estudios sobre Esdras nos fortalezcan en ese sentido. La destrucción fue, como digo aquí, lo último en destruirse. Lo que vamos a mirar es un corto video aquí. Tiene sonido, pero vamos a ver cuánto sale de ahí. Que simplemente ilustra la destrucción en sí de Jerusalén. La música cerca de ti, Señor. Si alguno vio la película tal vez Titanic, es la última música que se tocó. Y eso está comprobado por varias fuentes, inclusive el violinista que toca eso, que es el director de la banda, que todos mueren, se recuperó su violín después y era creyente. Todos eran creyentes y tocaron esa canción. Después que habían tocado todas las otras, el capitán le dijo: toquen una música que anime antes de morir. Pero tocaron al final, tocaron esta canción, cerca de ti, Señor. Y ha quedado en la cultura general como un himno así al desastre, a la catástrofe, a la pérdida de la vida. Esto fue una catástrofe entonces para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, que a partir de ese momento serán llamados judíos. ¿Sí? En el libro de Esther que aparecen como el nombre judíos y no como hebreos. Así que ahora Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2, en rigor lo hemos leído, así que simplemente lo leo de nuevo para que lo tengamos presente. En el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, quien había dicho los años que iban a estar, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y esto ya lo hemos leído, que es lo que dice justamente motivante. Y aquí lo que quiero plantear es, como dije, hay dos etapas en esta tercera, que es el exilio y el regreso. El exilio será Nabucodonosor. Fíjense lo que dice Jeremías 25:9. Nabucodonosor, ¿qué dice? Dice así. La primera parte del plan es el destierro. Y aquí Dios empieza a actuar a través de los gentiles. Comienza la época, la era de los gentiles, que ha desembocado en nosotros. Pero, ¿a causa de qué? La dureza del corazón de ellos. No la fortaleza de sus muros, sino la dureza del corazón. Perdieron sus tesoros escondidos que ellos tenían. Gran lección para nosotros. Pero también, dice Isaías, Ciro, el ungido. Es increíble que Dios llame a Ciro un ungido, que lo único que eran ungidos eran los reyes de Israel y los sacerdotes. Entonces es una persona que Dios va a utilizar
para sus planes. Mis queridos hermanos y hermanas, el poder de Dios es increíble. Puede trabajar con hombres en la historia. Y no quiero decir que hay una similitud, o sí lo voy a decir. Jerusalén hoy está en todo un... hace rato que está, ¿no? Y hay un país que dijo, Jerusalén es la capital de Israel. Un presidente. ¿Quién es? Trump. ¿Sí? Frente al reconocimiento de esto, los judíos se pusieron muy contentos porque es una potencia mundial, yo diría casi la potencia mundial en cierto sentido, que dice que Jerusalén es la capital de Israel, que ellos conquistaron en la guerra de los 6 días. Pero ellos son los legítimos poseedores de esta tierra. Y el primer ministro Netanyahu, que es ya 5ª vez que él aparece como fue reelegido por 5 veces. Podríamos imitar algo acá, pero parece que no funciona eso. 5 veces. Él habla y agradece a Trump que hace eso, que reconoce y han trasladado su embajada hasta ahí. Pero Netanyahu hace otra aseveración que vamos a mirar a continuación. Ciro se hace llamar, volvemos a Ciro, ¿sí? Ya lo dijimos, rey de Persia, rey del mundo, rey de los 4 extremos de la tierra. Es notable que después Zacarías, cuando habla de su profecía, dice que Dios es el soberano que viene de los 4 rincones de la tierra. Encima de todo personajón que hay acá, con todo el poder que cree tener, ¿quién hay? Dios que está arriba. Eso se ve muy bien en Daniel. A Daniel yo lo llamo el estratega global de Dios. Porque Daniel maneja la estrategia de todo el imperio babilónico prácticamente. Pero Daniel sabe que encima de eso hay que un Dios de los cielos. ¿Qué le dicen a Nabucodonosor? Yo soy cualquiera, pero hay un Dios en los cielos que revela los sueños. Siempre demos el lugar a Dios en nuestra vida. Siempre. Y Él no nos va a abandonar. No nos va a meter preso como hizo con Él. Cuidemos nuestra vida cristiana. Cuidémosla. Y tratemos, aunque a veces no es fácil, hacer la voluntad de Dios y cumplir con Él. Porque Él, como dice, cuando vas a orar, ora en lo secreto. ¿Y cómo te compensa Dios? En público. ¿Sí? Bien, pero volvemos a lo nuestro. Ciro entonces hace una política muy particular que es totalmente distinta que la política de Nabucodonosor o de los babilonios. Los babilonios y los asirios en particular también van, conquistan una tierra, ¿sí? Y no conquistan por la tierra, sino por la gente. Se llevan cautivos a la gente. Y primero se llevan los más capacitados. Después se llevan los soldados. Y después se llevan la gente con mediana capacidad. Lo único que dejan, y es lo que dejó Nabucodonosor, los pobres de la tierra. Lo dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿para qué los llevan? Para agrandar su imperio. No necesitaban tierras, necesitaban gente que piense. Satanás necesita gente que piense. No des tu cabeza a Satanás. Dásela al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Rey que está sobre la tierra. Porque estamos en el reino de Dios. Somos la iglesia. Pero el imperio de Dios es vigente. ¿Dónde? Porque los discípulos preguntaban, pero Jesús, ¿cómo se va a manifestar esto? Porque nosotros queremos ser parte de este reino. Y dicen, no lo busquen afuera, que no está. ¿Dónde está? El corazón de cada uno. El imperio de Dios está aquí. No se va a manifiesta. Pero cuando venga el Señor, agárrate. Primero nos va a llevar. Y ahí
Va a evaluar a cada uno, tribunal de Cristo, a ver qué hiciste, qué no hiciste. Lo que hiciste o no hiciste depende de tu existencia eterna. Así de claro. Así que los 40, 50, 60 años que tengamos de actividad acá, vamos a meter de patas, porque eso implica que Dios nos va a dar otras responsabilidades en la eternidad. Yo siempre aclaro y digo, no vayan a creer, hermano, que vamos a tocar el arpa toda la eternidad. Algunos lo harán, lo harán bien. Hay que trabajar para Dios. Dios tiene un proyecto, un plan para el cosmos. Y yo somos parte de ese plan. ¿Qué va a hacer? No tengo la menor idea, no me pregunte. No se lo reveló tanto a Juan como hubiéramos querido. Pero la fe que tenemos, que Dios lo va a hacer. Pero lo quiere hacer con aquellos que acá, sí, acá, por fe, hemos aceptado al Señor Jesucristo. Contra todos los pronósticos, posibilidades, etcétera, etcétera. Somos firmes en nuestra fe. Dios nos recompensará en la eternidad, pero depende de qué hagamos acá. Así que, a ponerse a trabajar para el Señor. Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Ojo, ¿sí? No es que nos eligió para sentarnos y calentar un poquito los bancos. No, cada uno de nosotros tiene un proyecto de parte de Dios. El tema es descubrirlo, y para eso hay que orar bastante, leer su palabra, escuchar los consejos positivos de hermanos, hermanas inclusive. Pero ahí estamos, volvemos con Ciro. Y él tiene una política totalmente distinta, diametralmente opuesta. Él dice, tenemos un montón de gente acá. Él hereda, por ejemplo, a Daniel, que por envidia los cogobernadores los quieren meter al foso de los leones. Ese es el nuevo rey. ¿Por qué? Porque este rey quiere reestructurar todo el reino y quiere hacer descentralizar, sería la palabra para que nos entendamos. Pero no solo quiere descentralizar, sino él quiere sacarse de encima un montón de problemas, entonces quiere nombrar 3 representantes de él. ¿Y quién de ellos va a ser el principal? Daniel. Los otros sátrapas y gobernadores que siguen, son recibidos por el nuevo imperio, no lo quieren a Daniel. ¿Por qué? Porque es muy honesto. Y todos tienen sus arreglos raros ahí. Cualquier similitud con la realidad de hoy no es pura coincidencia, es el corazón del hombre. Nada que ver. Sí. Cuando lo quieren poner a Daniel, dicen, no, con este no vamos a hacer nada. Entonces vamos a mandarlo al foso de los leones. Y bueno, la historia ya la conocemos, no entramos en eso ahora, pero Dios cierra la boca de los leones. Y se sabe. Es curioso que los personajes que estudian la historia, los modernistas, dicen, no puede ser la historia de Daniel en el foso de los leones. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque no hay leones ahí. No hay leones en esa zona de la que vimos. Sí, la verdad que no hay. Pero después empezaron a encontrar estas cosas. ¿Y qué hay ahí? Dicen, si tiene cola de león, cara de león, ¿qué es? Un león. Te queda otra. ¿Y por qué no hay? Porque después uno ve unos frisos de Nínive que están en los museos. ¿Y cuál es la diversión del rey? Cazar leones. Claro, no se extinguieron. ¿Qué quiere? Entonces la ciencia misma tuvo que decir, bueno, sí, la verdad que había leones. ¿Quién tenía razón? La Biblia. Por eso a mí me entusiasma estas cosas, porque cada vez se prueba que la Biblia tiene razón. Y los supuestos científicos inventan cualquier cosa, pero volvemos a la política, es decir, no, me fui por la rama. Pero él tenía esa política, dice, no vamos a conquistar más tierra, nada. Al contrario, vamos a mandar a la gente de vuelta a sus tierras. Porque un imperio tan grande
no tenés a quién venderle cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Fabricamos todo, pero después ¿a quién le vendemos? Entonces que vuelvan a sus tierras, y él establece la política del regreso de los pueblos a sus lugares de origen, entre ellos los judíos. Este es el cilindro de Ciro, que por el apuro de venirnos, y como veníamos medio puados acá, no lo traje. Mañana vamos a traerlo, Dios mediante. Es una pieza de museo, chiquita. Es una copia fiel del original que está en el Museo Británico. Podemos ir ahí y adquirirlo. No hay tantas copias hechas. Pero este cilindro que ustedes ven ahí es un cilindro preparado para los babilonios. Por eso está en cuneiforme. En la cual el mismo Ciro dice que el pueblo babilónico puede volver a reconstruir sus templos, sus estructuras, toda su historia. Cosa que, si bien Nabucodonosor había permitido, él se había metido en otras cosas. Entonces él dice reconstruir. Y yo financio esa reconstrucción. Está en el cilindro de Ciro. No menciona a los de Israel, porque ellos escribieron ese tipo de documentos, lo tenemos en la Biblia. Mandó Ciro, bla, 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 todo lo que leímos. Pero ¿y por qué no está esto? Porque no lo escribían en piedra. Porque eso se escribía en rollos de papiro. El papiro ha sido destruido. Por eso no lo tenemos. Salvo los del Mar Muerto, que son rollos que milagrosamente realmente se mantuvieron, pero son más bien referidos al Nuevo Testamento. Y también algunos libros del Antiguo. Pero es la modalidad, y entonces esto que está en el museo corrobora totalmente lo que la Biblia dice. La política de Ciro. A tal punto esto es importante, que cuando este primer ministro de Israel le agradece a Trump porque ha hecho eso, hace referencia a esto. Porque Ciro, dice, fue un pueblo que permitió a los judíos volver a su tierra. Y usted, presidente, está haciendo lo mismo. Pasó hace pocas semanas. Es increíble cómo Dios actúa. Me fascina ver estas cosas porque no puede ser, pero sí es. Y él entonces reconoce en Trump, digamos, esta actitud. Y él menciona a Ciro, dice, este rey Ciro nos permitió volver a nuestras tierras para reconstruir todo, por eso estamos aquí, dice él. Y agradecen al presidente, podemos estar de acuerdo o no con él, es otra historia, ¿no? Pero en cuanto a esto, está realmente haciendo punta de lanza, punta profética, ojo al paso. Esto es el comienzo de las profecías. Se cumplen. Y tú y yo capaz que las veamos. Lo mejor sería que el Señor nos lleve, ¿no es cierto? ¿Sí? Y yo creo que estamos. Porque se están dando demasiadas cosas muy espectaculares para esto. Mañana vamos a traerlo, así que lo van a poder ver. A tal punto este cilindro es importante que en las Naciones Unidas hay un lugar especialmente dedicado para otra copia del cilindro de Ciro. Porque dicen que es el primer tratado de derechos humanos en la historia. Y hoy se habla mucho de los derechos humanos, ¿sí? Pues bien, trata. Este rey que hizo eso. Entonces Naciones Unidas lo tiene como el primer ejemplo de derechos humanos de la humanidad. Queridos hermanos, estamos viviendo historia. No solo historia, estamos viviendo profecía. Dios nos ha permitido, no sé, en su gracia y en su amor, que nosotros podamos ver cosas. Por eso hay que investigar. Pero vamos aquí. Esta es la salida de los judíos. Tuvieron que haber salido de esta puerta, que es la puerta de Ishtar. Ishtar es una diosa babilónica, que era una entrada a todo un pasaje muy grande. Estuvimos ahí con mi hijo Pablo visitando en Berlín. Tienen un museo donde está reconstruida esta. Y son los dos paneles
que ustedes ven acá. Así que después se pueden sacar. Pero esto es inmenso. Hice una foto ahí, fíjense, estoy parado al lado de lo que es la base de la cosa. Es realmente impresionante. Fíjense que en rigor de verdad, Ciro no destruye Babilonia, ¿no? Dentro de su política de preservación está esta cosa. Fue destruida mucho tiempo después, que no viene al caso decirle. Y ahora, lo que podemos mirar rápidamente tal vez, no vamos a ver todo el 1 al 67. Lo que les puedo sugerir es que ustedes tranquilamente en sus casas vayan leyendo Esdras. Eso ayuda mucho a la exposición. Y no sé, no tengan miedo si no encaja bien la historia, después lo vamos a encajar acá. Pero es bueno que sepan todo lo que pasa aquí. Fíjense, a ver, una cosita muy breve nomás. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7 dice: y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Eso había hecho Nabucodonosor. ¿Se acuerdan cuando Belsasar trae las copas? Eso fue un sacrilegio espantoso, aún para un babilonio, porque ellos creían en su superstición que cualquier cosa que pertenecía a un dios, aunque sea conquistado, no lo toques, porque va a venir desastre. Y era, traigan la copa. Oh, terrible. Interesante. Disculpe que mete estos bocaditos. Belsasar, ¿qué lo hace a Daniel? Dice: si me revelas lo que está escrito en la pared, yo te hago bien. El tercero en el reino. Y siempre se dijo: ¿por qué el tercero? Porque en rigor de verdad, el rey de Babilonia era, se me escapa el nombre en este momento, era el padre de Belsasar. ¿Naborio? Nabodio. Exacto, gracias. Siempre hay que tener uno que sabe más que uno en la congregación. Nabodio, que era un loco, se fue a no sé qué cosa extraña, fue a hacer a Arabia y lo dejó ¿a quién? A Belsasar, su hijo. Técnicamente entonces Belsasar es el segundo, así que él lo pone a Daniel el tercero. La palabra de Dios que tenía razón, pues dice: ¿cómo no lo puso el segundo? No, claro, porque estaba el otro, que la historia recién más o menos se está revolviendo a ver quién era este Nabodio. Y apareció otro fragmento, porque decían: Belsasar no está en la historia. Ellos decían los eruditos, entre comillas. Hasta que apareció un cilindro justamente, donde figura ¿quién? Nabonido le encomienda a su hijo ¿quién? Belsasar. Una tarea. Comprobación, ahí está. La palabra de Dios tenía razón. Seguimos. Estamos leyendo. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitríades, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Algunos sospechan que este puede llegar a haber sido el primero que se fue Zorobabel, ¿sí? Es otro nombre posiblemente. Zorobabel obviamente es un nombre persa, Babel, ¿sí? ¿No? Obviamente nos dice que este es un nombre impuesto. ¿Se acuerda que a Daniel le pusieron nombres también? ¿Tá? Pero Sesbazar por lo menos hace esa parte. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata. ¿Cuántos cuchillos? 29. Alguien se robó un cuchillo, ¿verdad? Después vamos a ver la cifra final y vamos a ver que llega a 1499. Le falta un cuchillo.
Lo que quiero decir con esto es que la precisión del registro es total. No podemos dudarla. No es que, a ver, más o menos, igual, no. Todos los cuchillos están contados. Todas las piezas están contadas. Esto es persa, ¿sí? Registros minuciosos, los babilonios también lo eran, pero esto nos hace entrar entonces en por qué Esdras es escriba, es un escribano. Se entusiasma con que las cosas se están haciendo bien y él certifica como escribano de Dios todas estas cosas. Nos es muy difícil dudar de Esdras, porque es un tipo demasiado meticuloso. Es como Lucas en el Nuevo Testamento, que es el único gentil que escribe en el Nuevo Testamento, además es médico. Y él dice, después de haberlo investigado todo, etcétera, etcétera, escribe su evangelio, pero también escribe el libro de los Hechos. Lucas es el Esdras del Nuevo Testamento, porque nos narra todo, aparte de las cartas de Pablo, que son otra cosa, pero la historia está ahí. ¿No ven? Yo me embalo y después terminamos mal. Y el reloj corre, y estamos terminando. El regreso, acá tenemos entonces el viajecito. Lo que quería mostrar es el listado, pero vuelven no solo a Jerusalén, sino a varias ciudades. Y esto es la provincia de Yakut, que es la provincia persa destinada para los judíos, con la cual también estamos hablando de Jerusalén, ¿sí? Estos son documentos que los judíos hoy en día esgrimen por derechos de territorio, ¿no? Y tienen miles de años esto, así que no es de creer. Pero son todas cosas que avalan, y gracias a un personaje como Esdras tenemos estos datos. Vamos a ver los primeros nombres. Voy a pasar por alto esto y quiero pasar a, tal vez mañana por ahí, en el listado que ustedes van a encontrar en la parte más aburrida, ¿no? Porque está fulano, sutano, mecano, ¿para qué tanto nombres? Hay 21 que son nombres propios. Mírenlos después. Y después son nombres de lugares, ¿no? Así que estamos hablando de un registro muy minucioso de personas principales, nombres propios, de lugares. Sacerdotes hay 4.389, una buena cantidad. Levitas hay pocos, 74 levitas. Eran los que trabajaban más en la obra, estaban dedicados a la música ya en esta etapa, y a veces en la obra escasean los que trabajan, ¿no? Bueno, no sé si es así, pero bueno. Cantores 128, después tenemos los porteros 139 y los sirvientes 392. Lo estoy pasando bastante rápido, pero miremos acá los totales. Si sumamos todo eso que está ahí, tenemos 29.818. Pero cuando el versículo 64 dice 42.000, nos está faltando gente ahí. La diferencia es 12.552. ¿Quiénes son? Posiblemente las mujeres casadas, que no eran contadas, ¿no? Y no así los menores de 20 años. O sea, los chicos menores de 20 años tampoco eran contados. Porque recién a partir de los 20 años se los consideraba habitantes, digamos así. Así que esa gente que nos está faltando es justamente por esa razón. O sea, todo está bien establecido ahí, no hay lugar a error. Agrega también tantas siervos y siervas, 7.337, y cantores y cantoras 200. También dice los animales. La mayoría son asnos de carga, ¿sí? No llevaban camellos ellos, ¿sí? Llevan asnos de carga, que era lo típico justamente de los persas. Y ahora lo que quiero, y con esto concluimos, sí, efectivamente. El recorrido. Salen, esto es un mapa actual, está Irak y todo,
Ven cómo van bien hasta el norte, hasta la que es la ciudad de Alepo hoy en día, y bajan hasta Jerusalén. ¿Lo ven a esto? ¿Sí? Más o menos, bien. 1400 kilómetros. Ahora vamos a comparar con un mapa de la Argentina. Ahí está la Argentina, y lo que tenemos indicado acá es Buenos Aires, y vamos a ver el recorrido. Bueno, no es casualidad que llegaron a San Rafael, pero bueno. De Buenos Aires a San Rafael nosotros lo hicimos en una noche. Ellos 1400 kilómetros son 4 o 5 meses de viaje. ¿Por qué? Porque se tuvieron que ir hasta Córdoba y después bajar. Todo ese trayecto es lo que ellos hicieron para volver por la orden de Ciro para reconstruir su templo. Aquí concluimos y mañana, Dios mediante, en algún momento, vamos a mirar Esdras 3, 1 a 6, por ejemplo. Así que ya estamos en el capítulo 3